Muy bien, para probar el principio de incertidumbre, lo vamos a deducir ahora. Yo voy a hacer uso de una gran desigualdad, que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y entonces recordemos, esta ustedes la probaron en contexto general, en álgebra lineal, donde decía que el producto interno entre phi por psi, valor absoluto, siempre es menor o igual que el producto de las normas, así. Y entonces esta es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y esta se traduce a el término de nuestro producto interno que hemos definido, que está dado en términos de integrales, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a calcular, aquí yo voy a calcular la norma de f cuadrada, que sabemos que es menor que infinito, porque tenemos también la varianza, porque asumimos que es una distribución. Entonces esto es la integral de menos infinito a infinito del módulo de f de t cuadrado. Y esto se puede escribir como la integral de f por f conjugado de t. Voy a aplicar integración por partes acá. Voy a escoger u como f por f conjugado y dv como dt. Y entonces du sería f' por f conjugado más f por f conjugado prima. Y entonces algo que nosotros debemos de entender acá es que cuando nosotros sacamos la derivada del conjugado, recuerden acá, derivada del conjugado, entonces tengo derivada de, digamos, u más iv. Entonces acá yo voy a tener la derivada de u más i veces la derivada de v. Y entonces cuando yo saco la derivada del conjugado, aquí vamos a poner conjugado, entonces esto cambiaría a menos i, es decir, esto es el conjugado de la derivada. Y entonces ese cambio lo vamos a utilizar acá. Y entonces vamos a deducir que la norma de f cuadrado va a ser igual a f, acá vamos a tener u por b, entonces vamos a tener t por f conjugado desde menos infinito a infinito, menos la integral de menos infinito a infinito de b, que sería t, por f' por f conjugado, más f por f' conjugado de t. Y entonces acá ya solo es cuestión de que nosotros notemos algo interesante en esto, que es que el conjugado de este se volvería este que está acá. Porque conjugado de f', f' conjugado y conjugado de f conjugado sería f. O sea que aquí tengo un número más su conjugado. Y entonces nosotros ya conocemos que un número más su conjugado se va a volver dos veces la parte real. Ahora, de parte de este que está acá, nosotros tenemos t por el módulo de f de t al cuadrado. Y nosotros sabemos que la varianza es finita, o sea que t cuadrado por esto es integrable, lo que quiere decir que el límite de esto va a tender a 0, pero cuando t es más grande, nosotros sabemos que este es menor o igual que esto. Así que nosotros sabemos que estos límites también tienen que tender a 0, porque si la integral de la varianza converge, la integral de t por el módulo al cuadrado también tiene que converger. Y entonces en los extremos, en menos infinito a infinito, debe ser 0. Y entonces acá nosotros tendríamos que norma de f cuadrado va a ser igual a menos 2 veces integral de menos infinito a infinito de t por la parte real de f' por f conjugado de t. Ahí está. Entonces, aquí yo podría, lo voy a reescribir porque me conviene más reescribirlo de esa manera. Voy a escribir que esto es f por f' conjugado. Y entonces la razón va a ser que ahí voy a obtener ya casi la expresión de la varianza, porque voy a tener aquí t. Entonces acá voy a tener parte real. Como t es real, entonces no afecta. Aquí sería t por f conjugado de t. Así. Y entonces acá nosotros ya podemos deducir que si sacamos valor absoluto
Esto sería igual a valor absoluto, serían 2 integral de menos infinito a infinito de la parte real de tf por f' conjugado de t. Y entonces acá ustedes, usando la definición de producto interno que teníamos para este tipo de funciones, vamos a tener que esto va a ser igual a 2 veces la parte real del producto interno entre tf y f' conjugado. Y entonces acá nosotros vamos a tener que esto es 2 veces, menor o igual, perdón, aquí valor absoluto, menor o igual que 2 veces la norma de t por f por la norma de f' conjugada. Ahora, la norma de f' conjugada va a ser la misma que la norma de f. Así que este sería la norma de f'. Así. Y ahora ya tenemos una desigualdad así un poco más menor o igual que 2 veces t por f por la norma de f'. Y entonces ustedes sabrán que la norma de t por f, esta es la varianza de f. Y entonces ahora lo que necesitamos es calcular la norma de f'. Y acá la voy a calcular conjugada si quieren, pero da lo mismo. Y entonces aquí sería la derivada por el teorema de Planchelet. Nosotros sabemos que la norma de esto va a ser exactamente igual que la norma de la función o de la transformada de Fourier de esto. Y entonces acá vamos a tener transformada de Fourier de f'. Así. Y entonces aquí, por el teorema de Planchelet, va a aparecer un factor 2pi, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener 2pi. Ahí está. Y entonces ahora la transformada de la derivada, o sea, sería, según nuestra tabla de derivadas, sería i omega por la transformada de Fourier de la función original. Y resulta que entonces el 2pi sale, módulo de 2pi es 2pi, módulo de i es 1, y acá tendríamos la norma de omega por f de omega. Y entonces mi desigualdad acá se transforma en norma de f cuadrado menor o igual que 2 veces la norma de, aquí habría un 2pi, la norma de t por f por la norma 2pi, okay, 2pi, la norma de omega f de omega. Y entonces acá yo tendría que, dado que estamos hablando de una distribución, esta norma es 1, y entonces lo que yo tendría es que esto que está acá, que es sigma, entonces tenemos sigma por este que está acá, que es sigma mayúscula, va a ser mayor o igual que 1 partido 4pi. En términos de nosotros de transformadas de Fourier, diríamos que la varianza de una función de distribución cuadrada por la varianza de su transformada de Fourier cuadrada va a ser siempre mayor o igual que 1 partido 16pi cuadrado. Entonces, en la medida que esto debe ser mayor que este número, entonces en la medida que yo reduzco la varianza de 1, el otro debe de crecer para mantener la desigualdad. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos el principio de incertidumbre. Porque cuando nosotros tenemos una varianza de 0, digámoslo así, supongamos que pudiéramos tener una varianza de 0, en lo cual es posible solo con distribuciones bien específicas, donde todo está acá. Entonces, si a mí me preguntan cuál es el valor de la función por acá, yo estoy totalmente seguro de que ahí va a ser 0 porque la varianza de esto es 0. Entonces, estoy totalmente seguro, tengo total certeza acerca de los valores de la función. Pero, entonces, esto va a resultar que si yo tengo certeza o conozco los valores de la función en el tiempo, no conozco los valores de la función en el espacio de frecuencia. Porque entonces ahora va a suceder que la varianza, digamos, de la transformada de Fourier va a ser infinita para poder seguir manteniendo esta desigualdad. Entonces los valores o la incertidumbre que yo voy a tener sobre los valores de la distribución de la transformada de Fourier van a ser muy pocos porque tenemos una varianza muy alta. Entonces eso se refiere al principio de incertidumbre. Cuando tenemos señales localizadas en el tiempo, estas van a tener componentes de frecuencia para todos los valores de omega.
Mientras que cuando tenemos funciones que tienen componentes de frecuencia limitadas, es decir, solo están en cierto rango, entonces estas funciones necesariamente deben de extenderse indefinidamente por todo el tiempo.